Día domingo, día del Señor, y estamos como siempre reunidos en su nombre, en la Oveja 100, y llegamos al momento de ver lo que dice la palabra de Dios. Queremos ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Y el tema de hoy, el tema que estamos continuando, ya es el segundo fin de semana que hablamos de esta serie. Vamos a ver que hay algo más allá de lo natural. Estamos viendo lo que es el mundo espiritual, el mundo físico, y el ser humano sabe que hay algo más allá de lo que es lo natural, lo que vemos. Así que ese es el tema de hoy que vamos a desarrollar en el nombre de Jesús. Comenzamos con esta predicación y vamos a la Biblia, como siempre. Vamos a usar mucho la Biblia, vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, Eclesiastés 3:11, que dice así: Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Este texto nos enseña que el hombre no puede alcanzar, no puede entender lo que Dios hizo, no puede entender el principio hasta el final de la obra de Dios, no lo puede entender, pero dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, en el corazón de ellos, dice. Y lo vemos, lo entendemos. Esto de poner eternidad quiere decir que el Señor nos puso en el corazón un sentimiento, algo que nos hace pensar de que hay algo más allá, que no todo lo que entendemos es todo lo que existe. Sabemos que hay algo más allá, consciente o inconscientemente, todo el ser humano, todas las civilizaciones humanas saben que hay algo más allá, y lo vemos en todas las civilizaciones de todo el mundo y de toda la historia. Fueron siempre fuertemente espirituales, todas las civilizaciones, muy fuertemente espirituales. Tenemos los registros históricos, los registros arqueológicos. El mismo arte antiguo siempre trataba sobre la espiritualidad, siempre trataba sobre lo que es espiritual. Tenemos el registro de que hubo una gran espiritualidad en la humanidad a lo largo de toda la historia, ya sea la prehistoria, tenemos esos registros. En la Edad Antigua, en la Media, en la Moderna, siempre hay registros de que el hombre siempre tuvo esa tendencia espiritual. Y en la edad que nos toca hoy, la contemporánea, vemos que, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, para dar un punto histórico importante, o que es casi el mismo tiempo en donde fue la liberación, la independencia del continente americano, del Imperio Español y del portugués, vemos que a partir de esas fechas más o menos, la espiritualidad del ser humano está en un drástico descenso. Y lo vemos en muchas cosas. Por ejemplo, como decíamos recién, lo vemos en el arte. Dios puso en nuestro corazón esta inquietud acerca de lo que está más allá de lo que somos, más allá de nuestro mundo, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Existen dos mundos, y la Biblia lo confirma todo el tiempo. Hoy hablaremos de lo que es el mundo espiritual y el mundo natural. Ese es el tema de hoy. Volvemos a la Biblia, vamos a Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 13, y vamos a ver qué dice el versículo 44, y vamos a ir hasta el 47. Primera de Corintios 15, 44 hasta el 47 dice así: Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del Señor, es del cielo. Acá está escribiendo Pablo y nos da unos puntos muy interesantes para ir desarrollando. Esto lo usamos como presentación solamente, pero claramente el apóstol Pablo está hablando de un mundo espiritual y un mundo natural o animal. Acá lo hace en referencia al cuerpo animal, cuerpo espiritual. También dice que hay un cuerpo y también que hay un alma y también que hay un espíritu. Esto lo vamos a desarrollar hoy, Dios mediante. Le pedimos al Señor que nos hable a través de su palabra, pero este versículo nos pareció muy importante para empezar a hablar de estos temas. Hay cosas que son de la tierra y cosas que son espirituales, cosas que son naturales, que son físicas, y cosas que son más allá de todo esto.
Así que vamos a verlo, vamos a explicarlo con un gráfico que ya vemos en pantalla, un gráfico en donde están los dos mundos representados en estos dos círculos de colores distintos, que están parcialmente uno sobre otro. Y este es un ejemplo muy antiguo, un gráfico, una forma de explicarlo bastante antigua, pero es muy claro. Así que vamos a ver estos dos mundos, el mundo que vemos en azul, el mundo que vemos en verde, superpuestos, y vamos a ir completando para ir explicando con este dibujo de qué se trata el mundo espiritual y el mundo natural. Comenzamos con el mundo espiritual, ahí lo tenemos, marcado en el círculo azul. También el mundo natural, el círculo verde. Una característica del mundo espiritual, muy importante, es invisible. El mundo espiritual es invisible. El mundo natural, por el contrario, es visible, lo podemos ver. El mundo espiritual es inmaterial. Inmaterial quiere decir que no hay materia. El mundo natural es obviamente físico, es tangible. En el mundo espiritual habita Dios, los ángeles, los seres celestiales, también habita el diablo, los demonios, todos ellos en el mundo espiritual. Si bien Dios es el que gobierna todos los mundos, el que gobierna toda la creación, Dios mismo habita en el mundo espiritual, después lo vamos a ver con la Biblia. En el mundo natural está la humanidad, estamos nosotros, y está la naturaleza, los animales, la creación, las plantas. Eso pertenece al mundo natural, de ahí viene la palabra naturaleza. Decíamos hace un momento que Dios es espíritu. Dios es espíritu, es una afirmación. Y lo encontramos en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24, y lo dice literalmente: Dios es espíritu. Así que Dios gobierna toda la creación, pero Dios habita en el mundo espiritual. Y Dios es Dios en tres personas, de esto ya lo hablamos. Dios es Dios en tres personas divinas. Esto la Biblia lo afirma todo el tiempo, pero vamos a usar un ejemplo que es muy claro. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 3, en donde está descrito lo que fue el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús está en Lucas 3 y vamos a ver los versículos 21 y 22 que dicen así: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este ejemplo vemos claramente la Trinidad, Dios en tres personas. ¿Quién iba a bautizar? Será Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, Jesucristo. Jesús se iba a bautizar, y en el momento del bautismo dice el texto que descendió el Espíritu Santo. Así que primero tenemos la persona de Jesús. Jesús es Dios, una persona de la Trinidad. Después se aparece el Espíritu Santo representado como una paloma. Dice que descendió el Espíritu Santo. Así que ahí tenemos otra persona, es Dios Espíritu Santo. Y aparece una voz que dice: Tú eres mi Hijo amado. Si la voz dice tú eres mi Hijo, es la voz del Padre. Así que en este episodio de solamente 2 versículos vemos a Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo interactuando en la misma situación. Juan en su primera carta también es bien claro acerca de la Trinidad. Lo podemos seguir comprobando en la Biblia. Vamos a la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, primera carta de Juan 5, 7, ahí está bien también detallado lo que es la Trinidad, Dios en tres personas. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí está la Trinidad. No es que Dios tiene tres partes, sino que es Dios en tres personas. Dios Padre, en este versículo dice el Verbo, que es Jesucristo, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Este texto de la carta de Juan también nos confirma acerca de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús es Dios hecho hombre y tiene la particularidad de que por un tiempo vivió en el mundo físico. Dios vivió en el mundo físico en la persona de Jesucristo
Y Jesucristo es totalmente hombre y totalmente Dios. No es que Dios haya tomado el control de una persona, sino que Dios Hijo vino al mundo y vivió como un hombre y fue totalmente hombre, 100% hombre, y también fue totalmente Dios, 100% Dios. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice así: Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí confirmamos que el verbo es Jesucristo y que Jesucristo fue hecho carne y habitó en el mundo físico. Traspasó por un tiempo desde el mundo espiritual hacia el mundo físico y habitó en nuestro mundo. Así como Dios es Dios en tres personas, vemos en el libro de Génesis que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Es una creación semejante a Dios, pero en este sentido, que el hombre tiene tres partes. Como Dios es Dios en tres personas, el hombre fue creado en tres partes. Por eso cuando leíamos 1 Corintios 15, Pablo claramente decía que hay un cuerpo animal, un alma viviente y un espíritu vivificante. Pablo estaba hablando de que hay un cuerpo, un alma y un espíritu. Pero lo dice mucho más claro en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo escribe y dice esto: Y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un mensaje del apóstol Pablo en donde da una aclaración muy importante. Dice que todo vuestro ser. Y a continuación explica cómo está constituido el ser humano. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Tres partes. Similar, semejante a como es Dios en este sentido, obviamente con la clara distinción. Nosotros no somos Dios, nosotros no somos iguales que Dios. Nosotros tenemos esta semejanza de estar creados por el Dios soberano en esta forma de tres partes. El hombre es tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. Esto lo podemos ver también en el momento de la creación. Voy a ir a Génesis capítulo 2, versículo 7, y lo voy a leer en una Biblia antigua, en donde acá se nota bien esto que estamos hablando de las tres partes del ser humano, de las tres partes de la humanidad. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en ánima viviente. Uso esta versión porque acá se ve claramente también las tres partes del ser humano. Dice que formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué formó del polvo de la tierra? El cuerpo. A continuación dice que sopló en su nariz, y esta palabra soplo es neuma, quiere decir aire, y fue un aire de vida. Sopló vida. Y sabemos que cuando la Biblia habla de aire, de soplo, está hablando del espíritu. Y finalmente termina el versículo diciendo, y fue el hombre en ánima viviente. Uso esta versión justamente por esta palabrita, ánima viviente. Ánima. En las versiones nuevas, en las traducciones modernas, perdemos un poco el sentido que le quiere dar el autor de Génesis, que es Moisés, a esta explicación de este versículo tan sencillo, pero cuando entendemos que la palabra es ánima, que es una palabrita donde deriva el término animal, entendemos que el hombre tiene tres partes leyendo este versículo solo. El polvo de la tierra es el cuerpo, el soplo en la nariz, el soplo de vida es el espíritu, y fue el hombre en ánima viviente. Ánima es la palabra también donde deriva la palabra alma. Así que ahí está, cuerpo, espíritu y alma. Por el contrario, como decíamos recién, ánima es la base del término animal. Los animales son cuerpo y ánima. Cuerpo y ánima. No tienen el soplo de Dios. Si leemos Génesis, vamos a ver que Dios nunca sopló, como lo hizo con el hombre, sobre los animales. Así que los animales son cuerpo y ánima, cuerpo y alma. Son simplemente cuerpos vivos. Pero el hombre además tiene el soplo de Dios. Por eso esa es la semejanza de Dios. Pero vamos a desarrollar un poquito más estas tres partes. Si hablamos del cuerpo, la Biblia también lo menciona como la carne. Y está hablando claramente de lo que es físico. El cuerpo pertenece al mundo físico.
Vamos otra vez a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y acá cuando dice del mundo está hablando del gobierno del diablo. Así que los deseos de la carne son del mundo. Con este texto vemos cómo el cuerpo está muy influenciado por lo que es el mundo. Los deseos de la carne son las cosas del mundo. Si hablamos de el alma, el ánima, es la vida que sostiene el cuerpo. Por ejemplo, tenemos un caso con el profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, en donde nos explica esto del alma, que el alma sostiene la vida. Dice así, Primera de Reyes 17, y vamos del 20 hasta el 22. Y clamando a Jehová, está hablando de Elías, dijo, Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó a Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Acá lo vemos clarísimo, el alma es la que sostiene la vida del cuerpo. El alma había dejado el cuerpo, el niño había muerto, pero Dios, en su voluntad y respondiendo la oración de Elías, hizo que el alma volviera al cuerpo y el niño revivió. Seguimos hablando, nos toca ahora desarrollar un poco acerca del espíritu. Decíamos que los animales no tienen el soplo de Dios en la creación, solamente el hombre lo recibió. En el momento que la humanidad pecó, su parte espiritual murió. Nosotros hablamos de la creación, del hombre, de la humanidad, del hombre y la mujer, antes del pecado. En ese momento el hombre tenía 3 partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. En el momento que el hombre peca, que el hombre y la mujer pecan, su parte espiritual murió, porque el Espíritu de Dios salió de él, dejando de tener comunión entre sí. El hombre perdió la comunión con Dios porque el Espíritu de Dios salió de él. Así que su parte espiritual murió. Queda un rastro del Espíritu de Dios en todo ser humano, que es la conciencia. Pero ese vacío que dejó el Espíritu que murió, es ocupado por el Espíritu que gobierna el mundo. Esas son las cosas del mundo que leíamos recién. Así es que toda persona que no cree en el Evangelio, toda persona que no es salva, es una persona muerta espiritualmente y necesita nacer de nuevo. Volvemos al gráfico, donde ubicamos cada área que estuvimos hablando recién, cada área del ser humano en el gráfico que hicimos. Bueno, el espíritu en el mundo espiritual. El alma, por eso hicimos esta superposición, está en los 2 mundos. La tenemos ahora en el mundo físico y también pasará a la eternidad al mundo espiritual. Vida eterna o eterna condenación. El alma será la que traspasará del mundo físico que vivimos ahora, traspasará la eternidad al mundo espiritual, ya sea que seamos salvos, vida eterna, o los que se pierden tendrán sus almas en eterna condenación. Y el cuerpo exclusivamente está en el mundo físico, solamente está el cuerpo en el mundo físico. ¿Por qué queríamos hablar del mundo físico y el mundo espiritual? ¿Y por qué lo queríamos explicar con este gráfico? Porque estamos continuando la serie que iniciamos ya hace 2 semanas, en donde hablamos acerca de si podemos reprender al diablo o no. Y la pregunta que hoy nos podemos hacer es si podemos interactuar con el mundo espiritual. La respuesta es sí, sí podemos interactuar con el mundo espiritual, no en el sentido que decíamos las semanas pasadas, en la exposición anterior, sino que los salvados, por ejemplo, hemos nacido de nuevo y el Señor, por su gracia, nos dio el Espíritu para que habite en nosotros. Así que estamos interactuando con el mundo espiritual. Estamos en Cristo, ¿lo recuerdan? Estamos en Cristo, esa es nuestra posición. La parte espiritual, ahora habitada por el Espíritu de Dios, claro, es la que conduce nuestras vidas. Y también repasando lo que decíamos antes, los hijos de Dios estamos sometidos, ¿recuerdan? Sometidos, metidos en o metidos debajo de Dios, como decía Santiago. Y como explicamos la semana pasada, no podemos y tampoco tenemos la necesidad de interactuar con el mundo espiritual malo, que son los demonios y el diablo. Como se ve en el gráfico, en el mundo espiritual está la parte mala y la parte buena.
En la parte buena, en la santa, está Dios con los seres espirituales, y en la parte mala está el diablo con los demonios. Nuestra batalla no es con el mundo espiritual malo. Nuestra batalla, hoy en día, es el espíritu versus nuestra carne. El espíritu de Dios versus nuestra carne, y de eso vamos a hablar más adelante, Dios mediante, en esta serie. Vamos a la Biblia otra vez, Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí tenemos un poquito de lo que es esta pelea que tenemos nosotros en el día a día. Nosotros sí tenemos esta pelea, pero no es contra el diablo y los demonios, sino es contra nuestra carne. El espíritu versus la carne, eso lo vamos a ver Dios mediante más adelante. Y cuando hablo de esto, me refiero, claro, a los salvados, a los que tenemos el Espíritu de Dios. Los que no son hijos de Dios, también desde este mundo físico, buscan interactuar y lo hacen con el mundo espiritual. Pero lo hacen con el mundo malo espiritual. Desde aquel que es brujo o el idólatra, hasta la persona que usa una cinta roja en la muñeca o la que te desea buenas vibras. Todas las personas interactúan con el mundo espiritual, y en este caso los que no son hijos de Dios interactúan siempre con el mundo espiritual malo. Intentar establecer una conexión con el mundo espiritual, cuando ésta no es, claro, con el Espíritu Santo, siempre termina mal. Es un peligro enorme y lo repetimos muchas veces en la exposición anterior. Y como ahí decíamos, no tenemos ni autoridad, ni herramientas, ni posibilidad de andar buscando diablos y echarlos y ordenarles y gritarles, y todo esto que ya hablamos y explicamos con la Biblia. Ya lo comprobamos con la Biblia. No tenemos autoridad para pelear o guerrear con el diablo, cuerpo a cuerpo podemos decir, y me refiero a lo que son los exorcismos. No tenemos autoridad para pelear, y lo comprobamos ya con la Biblia. Si alguno no escuchó el mensaje, por favor, busque el mensaje anterior en donde explicamos con la Biblia que no tenemos autoridad para pelear con el diablo haciendo estas oraciones exorcistas, para que se entienda, lo digo así. Los que buscan meterse en estos terrenos son los esotéricos, los espiritistas, los ocultistas, pero los salvados no nos metemos en este terreno, porque ya estamos en un terreno que es en Cristo. Nosotros estamos en Cristo, nuestro terreno es en Dios, el único lugar en donde podemos resistir al diablo, y el diablo huye por sí solo, como lo dice Santiago. Así que para terminar, te pregunto, ¿estás en Cristo? Y si estás en Cristo, ¿ves cómo el diablo huye? ¿Y ves cómo el Señor te defiende de los ataques del diablo y cómo te sostiene? ¿Lo ves? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque Romanos, capítulo 8, versículo 16, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu con mayúscula, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, Él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que una última pregunta. ¿El Espíritu de Dios te da evidencias de que vos sos hijo de Dios? Esa es la pregunta final, para pensar, para evaluar si de verdad somos hijos de Dios. La semana que viene, Dios mediante, seguiremos hablando de estos temas y vamos a ver qué quiere decir el texto bíblico que está en Efesios, capítulo 6, versículo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ver, este va a ser uno de los textos bíblicos que vamos a repasar, pero vamos a ver qué quiere decir Pablo cuando escribió esto a la iglesia de Éfeso, y vamos a ver qué dice el Espíritu Santo que inspiró estas palabras y que nos está hablando a nosotros, porque nosotros tenemos que saber de qué se trata esto de la lucha, que no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Vamos a ver qué quiere decir esto, que nada tiene que ver con lo que hablamos con anterioridad, con los exorcismos, con la guerra, la mal llamada guerra espiritual. Vamos a verlo todo como siempre a la luz de la Biblia. Dios te bendiga.